Hola, hola, buenas tardes, buen momento presente, ¿cómo están viviendo estos momentos? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Hoy tenemos un encuentro para mí muy especial, muy esperado, junto a Natalia Barrera. Vamos a hablar de alquimia, entre otras cosas. Ya está ella súper puntual, así que le vamos a invitar. Hola, Hola, ¿cómo estás? bienvenida. Muy Bienvenida. bien. Desde ya te advierto que soy muy intensa y te esperé tanto que quizás me trabe un poco con las palabras o desborde de emoción, así que te lo advierto por las dudas, porque No por ahí me pasa nada. pongo emocional. ¿Cómo estás? Mariana o Tuti, ¿no? O tutti, sí. Tutti, Bien, Tutti, todo en italiano. sí, soy un poco polirrubro con todo lo que hago, entonces me dicen que por eso es tutti. Así que en realidad desde niña, desde bebé me lo pusieron al tutti. Y de hecho mi papá, ya que estoy te lo cuento, mi papá quería un nombre, mi mamá otro, terminaron me poniendo otro que eligió mi padre, pero que quería ponerme otro. Y después me puso él el apodo y nunca me dijo Mariana. Así que ahí hay un tema con la personalidad, entonces yo juego con que Mariana es la adulta y Tuti la niña y conviven ahí, las Y dos. cada nombre lleva una gran historia, pero bueno, lo importante es de que bueno, uno pueda comprender un poquito del tema de que por a veces los sobrenombres pone al todo sobre Mariana, ¿no? Ya está, ya hice alquimia con eso. Gracias. No, Sí, es simplemente entender esto de que a veces uno, o sea, porque generalmente todas las personas que nos dedicamos de alguna manera o a guiar a otros o a ayudar o tenemos este todo, este tutti delante, ¿no? Y a veces hay que poner el límite porque si no es como que estamos en ese arquetipo de superhéroe, ¿no? Y ahí entramos en esa dualidad. Pero bueno, o sea, cada uno tiene su propio proceso personal, pero bueno, está muy bueno entender que el tutti a veces se pone delante de Mariana. No es un sobrenombre, es el sobrenombre que significa todos. Es decir, primero están todos para la chiquita y después está Mariana, que está ahí, quizás esperando a que la mires. No digo más nada. no, no, por favor. Que además Mariana es María y Ana, la madre y la abuela de Jesús, así que hay madre, abuela, todo. Hay mucha Así que, historia detrás de mucho. los nombres y hay mucho análisis por hacer, pero bueno, lo más importante es esto, por lo menos que puedas llevarte esto de, upa, ¿qué me está pasando con este todos delante de mi nombre? ¿Y por qué mi familia no me nombra como me llamo? ¿Sí? Hay mucha historia, ¿no? O sea, para investigar, pero bueno, sigamos, porque si no nos vamos a lo Digamos, personal. sí, sí. Bueno, hoy estaba justo diciendo cuando iniciaste que estos encuentros se llaman charlas para despertar, porque la idea es ir compartiendo experiencias de vida o herramientas que nos ayuden a autogestionarnos el bienestar, la sanación o soluciones, herramientas que nos ayuden a abordar, sobre todo en este momento que estamos en la montaña rusa, ahí como con procesos fuertes, intensos o en simultaneidad de acontecimientos, ¿no? Y bueno, yo soy, cuando se me pone algo, insisto, insisto, y a vos te insistí por Telegram, por WhatsApp, por todos los medios hasta que se dio. Y en estos encuentros me gusta que la persona haga una pequeña presentación o que nos cuentes un poquito cómo ha sido para vos el camino del autoconocimiento. Viste que por ahí hay personas que dicen, mi despertar espiritual fue a raíz de un accidente, de una separación, de una mudanza, o simplemente, nada, fui curiosa de chica y ¿quién es Nati y cómo ha sido este despertar o este autoconocerte en tu vida? Bueno, Nati, que significa nadie, Todos y ¿no? nadie. Sí. Todos y nadie, empieza así, ¿no?
como queriendo saber quién es. Desde muy chica siempre fui denominada como rara, desde muy pequeña, porque tenía ciertas conductas que no las había aprendido de nadie, o digamos pensamientos que tenía que no los había aprendido de nadie. Era muy bohemia de alguna manera, tenía 6 7 años, y mis vecinitos para ir a jugar, digamos que dormían la siesta, pero yo era una niña muy libre, o sea, mi mamá me decía, andá y andá. Ella quizás pensaba que yo ya estaba jugando desde la mañana con mis amigos, pero en realidad cuando yo los iba a buscar, las mamás me decían, tenés que esperar a las 5 de la tarde. Entonces yo me quedaba sentada en una piedra hasta las 5 de la tarde desde las 11 de la mañana, pensando, 6 años, 7 años, y así durante gran parte de mi infancia, hasta que empieza el colegio y demás, y ahí empieza otra etapa. Pero siempre eso, como, y por eso me dicen, pero qué paciencia que tenés. Y pero lo vengo practicando desde los 5, 6. Imagínate. Pero bueno, siempre creo que el camino nos llama a nosotros, todos, ¿sí? A veces es por los palos de la vida, ¿no? Como decías, por un accidente, por una enfermedad. Alquimia me encontró, yo siempre digo lo mismo, yo no busqué nada, yo no busqué nada, yo me vi ahí y digamos que encajé como una pieza de un rompecabezas justamente, y alquimia literalmente te rompe la cabeza en algunos aspectos. Pero bueno, básicamente mi gran despertar fue cuando yo me di cuenta que no podía generar dinero con mi pasión, ¿sí? Que era bailarina de danzas árabes, profesora desde los Somos 16, dos. Ay, para, no, es joven. Yo desde los también. 10, Yo desde los también. Danzas 16, árabes de los 16. claro, bueno, a los 15 y 16 años, pero a los 12 empecé a bailar dentro de un grupo, estando en una sociedad, y después empecé a dar clases, pero esto porque el otro me dice, ¿no? Porque yo no soy nadie, entonces este tema de vos quién sos, siempre tengo que enfrentarme a eso, y vos qué sos, a qué te dedicás, y digo, ay, el vacío del universo, tantas cosas y a su vez nada que pueda traerlo a la tierra de alguna manera. Bueno, y entonces decidí dar clases, y teniendo 16, 15 años, yo no lo decidí, ¿sí? Vino alguien y tocó la puerta de mi casa y yo tendría 15 años ahí, y una madre con una hija, Melanie, y me dice, mi hija quiere bailar. Melanie tenía un problema motriz, ¿sí? Eh, y yo digo, pero sí, yo te doy el número de la sociedad donde hay una profesora. No, no, dice, ella no quiere ir a otro lado, quiere que vos le enseñes. Pero yo no soy profesora, yo no soy, no, no, nosotros te vamos a pagar, vos decinos cuánto. Bueno, digo, le pregunté a mi abuela en ese entonces, ¿qué hago? Y me dice mi abuela, que es bien turca, Turca. pero dale, nena, dale. Y de paso sacamos a tu hermano que tiene la computadora en el garage y empezás a dar clases como para, de alguna manera se había muerto mi mamá, y yo creo que ese fue el automatismo de mi abuela de mirar para otro lado, ¿no? Y de paso, como siempre faltó el dinero, tener, digamos, mi dinerito para mis cosas, que tendría 15, 16 años, ¿sí? Pero bueno, así empieza, ¿no? Y empieza la investigación en la danza. Al principio uno eh, piensa que la danza son pasos, pero en realidad en la danza árabe hay trazos. Cuando empecé a estudiar después, más tarde, cuando ya dejé esa etapa, y empecé a estudiar un poco más los idiomas antiguos, me di cuenta que dentro de lo que es la danza del vientre hay un gran ritual antiguo que estaba dentro del templo de Isis y demás. Entonces, ya sabiendo de antemano lo que yo había practicado, empecé a ver correlación, y eso me llevó a estudiar un montón de cosas que obviamente yo les encontré sentidos por haber transitado esa parte del camino. Entonces, digamos que el arte siempre es la puerta de entrada al camino de autoconocimiento. Y el examen del arte es entender que el artista no es nadie.
¿Sí? Entonces, cuando uno inicia con un arte, sea pintando, sea con la música, sea con la actuación, automáticamente te vas a enfrentar al todo, ¿no? Que es, en esta sociedad, en este todo, el artista no es nadie. ¿Se entiende? Entonces, todo artista tiene que enfrentarse a ese todo para ser alguien y dejar de ser nadie. Y al mismo tiempo en ese nadie, en ese nati, está la Navidad, ¿no? El nacimiento. Todos venimos a nacer de alguna manera y venimos a integrar los opuestos, como en tu nombre, ¿no? Mariana, el mar, y Ana, que también tiene unas grandes simbologías. Pero bueno, más allá de eso, del encuentro con el nombre, que es parte del camino personal de cada persona, incluyendo el apellido, ¿no? Pues el apellido nos va a hablar del transgeneracional también, pero desde una vertiente mucho más filosófica, no tan de números como se usa en la psicogenealogía o en las constelaciones desde lo que es el campo mórfico, sino desde el lugar donde se estudiaba en los monasterios de Egipto, que era literalmente entender que hay un secreto en el nombre y que ese secreto tiene que ver con la misión que cada persona viene a cumplir. Más allá de eso, dentro de mi camino, el gran despertar fue darme cuenta que mi pasión era mi gran cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra pasión significa sacrificio. Obviamente todo sacrificio tiene que transmutarse a ser sagrado, por eso el sacro, donde inicia esta serpiente que es el conocimiento y al mismo tiempo esta energía sexual, vital, nos va a llevar a entender que todo sacrificio debe transmutarse en algo sagrado, pero para eso hay que salir de lo profano. Y todos, me incluyo, iniciamos el camino del autoconocimiento desde lo profano. ¿Qué es el profano? El turista. Ay, yo quiero hacer todo, quiero hacer Reiki, quiero hacer meditación, quiero hacer constelaciones. Y nos llenamos de un montón de cosas para ser alguien. Porque sentimos que si tenemos un título, si tenemos más cosas, vamos a ser reconocidos, ¿no? Entonces todos entramos, digamos, de alguna manera en la trampa del yo, que es entrar desde lo profano. Pero esto ya estaba escrito antes, de que siempre se entra por ahí. Por eso en el camino del tarot también está espejado el loco, que el loco es el 0 y el 22, quien inicia el viaje desde el turista, inicia desde el mago, no desde el loco, y termina como el loco, un montón de cosas, pero no me sirvió de nada, sigo con el mismo síntoma, sigo con los mismos problemas, pero soy máster en millones de cosas. Y esa es la desilusión que todos tenemos que atravesar, ¿no? Y eso es lo que me llevó a crear la escuela, ¿no? De que había cosas de todas las metodologías que me encantaba y otras que me desilusionaban, pero eso era perfecto, era parte del camino, porque tenía que ver con esto de no entrar en la parte de idolatrar ni a los maestros ni a las metodologías como cosas que sirven para todos, ¿no? Y entender que te van abriendo puertas, pero que el encuentro realmente con lo que es la sanación o lo que es la concreción de metas es totalmente un camino tan individual y lo que le sirvió a uno quizás al otro no le sirve. Y aprender a escucharse fue, digamos, la base fundamental por la cual creé Alquimia, porque empecé a entender que era por ahí donde todo se unía, ¿no? De que la persona pudiera entender qué era una programación, cómo funcionaban realmente las neuronas y salir de la ilusión, ¿no? De creer que por decir una frase ya está, o por meditar, y entender que esos son puentes, pero que siempre nos falta un pedacito y por eso no se materializaba la realidad que la persona quería. Ujú. Me sorprende mucho, en realidad no, porque de todas las personas con las que voy resonando y que fui haciendo estos encuentros, me di cuenta que tengo muchos puntos que coinciden o incluso hasta con alguien, con algunas personas hemos visto que teníamos parecido físico o historias muy parecidas y yo siento que como que mi gran despertar fue ese encuentro con las danzas árabes, que también está en el origen, pero el tomar conciencia del cuerpo, todo lo que te trae el movimiento y sobre todo cuando a mí me pasó que cuando empecé a dar clases que me decían, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo muevo los pies acá? Entonces, cuando me lo preguntaban, yo tomaba conciencia y como que aprendía más incluso, ¿no? Entonces, para mí fue como el gran inicio a través de las danzas, así que, y a los 16, así que me sorprende. Hay mucha gente que está pidiendo entrar al vivo porque están acostumbrados a tus vivos, así que aclaro que esto es una entrevista, Nati, déjenle eso de espacio hoy.
pero están ahí. Y todos están diciendo que estás muy linda, que estás muy linda, y que estás muy linda. Así que te lo transmito. Bueno, Y ya que hablaste de alquimia, me encanta lo que mencionaste de no enamorarse o fascinarse con el maestro, que después nos hace dependientes o adictos, y tampoco con la enseñanza en sí como la verdad absoluta o único recurso, ¿no? Entonces vos decís que fuiste como creando lo que a vos te sirvió a raíz de fusionar todos estos abordajes, ¿no? Y mencionaste alquimia. ¿Qué es alquimia? ¿Y todos podemos ser alquimistas? bueno, la alquimia es un viaje muy profundo, adentro nuestro y también afuera, ¿sí? No se puede ser alquimista sin estudiar ciencias, ¿sí? Muchas veces se toma la palabra alquimia y se va a diferentes lugares, ¿no? Porque la alquimia tiene esta palabra, ¿no? Transformación. Entonces uno puede decir alquimia espiritual, alquimia sexual, alquimia de esto, alquimia del otro, pero en realidad, investigando, porque yo no puedo enseñar nada sin saber su origen y verificarlo después, ¿sí? Porque la historia también a veces está mal contada, ¿no? Y detrás de las metáforas y de las alegorías hay muchos códigos ocultos que uno va estudiando, ¿sí? Y para eso necesitas muchísimo tiempo. Obviamente, lo que es el estudio de la alquimia, a partir del segundo año lo empezamos a ver, porque en realidad el gran trabajo del alquimista es entrar a ese laboratorio, que es un código en realidad, ¿sí? El labor del oratorio. El labor del oratorio. Eso no quiere decir que no, dentro de lo que es la alquimia, no haya procesos químicos reales con sustancias, ¿sí? Que se utilizaba el rocío, ¿sí? No el rocío que cae del cielo, sino el rocío que viene de la tierra, ¿sí? Ellos de alguna manera manipulaban porque eran los grandes científicos. Recordemos que la alquimia nace como la antesala de la ciencia, ¿sí? Newton, Einstein, vamos a encontrar grandes filósofos, ¿sí? Como Platón, como también Paracelso, el padre de la medicina, que tuvieron que investigar en la alquimia. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, y cuando hablo de la antigüedad hablo de antes de la Biblia, ¿sí? De que por lo menos hay algunos gajos de información como para poder ir hilando y poder entender más o menos. Pero en realidad, esas personas que hicieron grandes avances en la humanidad tenían que ir a estudiar en algún lado. Uno dice, ¿dónde van a estudiar? Esto, yo quiero estudiar donde estudió Jesús, donde estudió Paracelso, donde estudiaron los grandes, ¿no? Estos tres reyes magos que venían de persas eran tres grandes maestros, entre ellos astrónomos, pero también eran científicos, ¿sí? O sea, dentro del mito hay una gran metáfora. ¿Dónde estudiaban? Bueno, uno estaba en Egipto, también había en la India, que eran diferentes monasterios. Ahí no podía entrar nadie que no estuviera apto. Pitágoras lo dejó bien en claro cuando él decidió enseñar lo que había aprendido en los monasterios, cuando dividía a sus alumnos en lo que eran los matemáticos y lo que eran simplemente sus alumnos, ¿sí? Los iniciados tenían otro tipo de información, otro tipo de aprendizaje. ¿Y eso cómo lo veías? Bueno, primordialmente vos entrabas al templo y tenías que aprender que tenías un dominio de la palabra muy grande. Segundo, la verdad está escrita en tus manos. Es decir, dentro de la palma de la mano, de lo que se llama la lectura de mano, que también se malinterpreta, ¿sí? Porque los gitanos, dentro de lo que es la cultura romaní, de lo cual nos viene mucho la danza oriental, el tema de la lectura de manos era algo que se enseñaba, especialmente de generación en generación, pero inclusive está escrito en lo que es la Torá, la Biblia hebrea, ¿sí? Entonces, la lectura de mano también nos va a hablar sobre el proceso real de la persona, si realmente es merecedora de ese conocimiento o no. O sea que por más que vos quisieras pagar todo lo que quisieras pagar, no entrabas, ¿sí? Y era muy difícil, o sea que había que instalarse ahí adentro. Y lo primero que uno tenía que demostrar es que dominaba al animal dentro nuestro, ¿no? Al deseo. Por eso dentro del mito, que nosotros nos va a venir mucho Jesús, el de 40 días en el desierto, tentado por el diablo es el demonio, por eso es una bestia. Todos tenemos a este demonio, que es
yo quiero iniciar la dieta y este demonio dentro mío me dice, come la torta, come la torta. Esto, ¿sí? Quiero empezar el gimnasio y claro, lo empiezo, pero no lo concluyo, ¿sí? Es esto que me hace abandonar, que me hace tener miedo, bueno, a eso se le llama la bestia, que está simbolizado con este número 6, que significa la falta de maduración de la persona en un nivel de espiritualidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que en estos monasterios se les decía laboratorios porque aprendían todas las ciencias, porque vos tenías que aprender a conectar con la tierra para entenderla y entender lo que era esa quinta esencia, que es en realidad la esencia de las cosas, ¿sí? Esa esencia no está en un lugar espiritual, por decirlo de una manera, de Dios o todo esto que parece lejano y que parece tipo angelito, sino que está codificado. O sea, se trata de crear diferentes metodologías para que no se pierda la información. Entonces, ¿cómo la hacen? A través de mitos, alegorías y parábolas. Por eso Jesús hablaba en parábolas. Pero eso está codificado. Entonces, quien no está en ese nivel de entendimiento no las entiende. Las va a interpretar de una manera, de otra. Va a ser bonita la manera, hermosa. Pero la verdad es que siempre está oculta una herramienta, ¿sí? Entonces mi trabajo siempre fue ir detrás de la historia, ¿no? Y así como la historia antigua, uno empieza a ir a la historia detrás de la historia, también cuando escucho a alguien voy a la historia detrás de la historia. Porque la persona piensa que su interpretación es real, y esto ya lo sabemos, ¿no? La realidad es una ilusión, y entramos en esta parte metafísica, ¿no? Pero en realidad es real, porque lo que está expresando con su boca habla de otra cosa que no tiene que ver con lo que está imaginando, con la imagen esa. Por eso se le llama a esa imagen el velo de Maya para los hinduistas, ¿sí? Y el Maya nosotros lo tenemos en la danza del vientre, ese Sí. Maya. ¿Pero por qué? Porque el Maya, ese movimiento, en realidad está simbolizando esto. Se entiende que los nombres que se les da, lo que pasa es que a nosotros, por ejemplo, por estar en Argentina, se nos dicen nombres que no son los correspondientes. Y al perder la palabra, perdemos el origen. Y copiamos pasos en vez de hacer el trazo que trabaja sobre justamente este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque las mujeres directamente entraban al templo de Isis a estudiar esto, y una de las artes que, aparte de danzar, tenían que recitar poemas, tenían que aprender obviamente a leer, aprender sobre hierbas y demás. O sea, no se enseñaba solo la danza desde ahí. El ritual, la danza, siempre fue un espejo de los rituales que se hacían. Por eso nosotros tenemos el bastón, que es el bastón de mando, que está simbolizando al emperador, cuando se hacían rituales que tienen que ver con a quién vamos a elegir para que esté al mando de la comunidad o de la tribu. Entonces son todos rituales muy antiguos egipcios, que obviamente si no sabemos la historia, lo único que hacemos es bailar la danza, que es maravillosa, pero no entendemos la raíz. Y al no tener la raíz, queda todo en ese lugar donde está el artista hoy, que es este lugar de nadie, cuando es un todo. ¿Se entiende? Se entiende y me encanta, me encanta. Por ejemplo, bueno, con todo esto que contás, eh, yo veía el Dabke como nada, como que no le encontraba sentido hasta que me enteré del origen, que cuando en el campo se dañaba el techo de una casa de adobe, todos los vecinos iban arriba y hacían pisotones para, para ir arreglando el barro, y uno se ponía a recitar poesía, otro tocaba el derbaque, y así nació el dabke, que significa pisotón, ¿no? Y desde que supe eso fue como que lo viví de una manera, y lo vivo cada vez que lo danzo, de comunidad, de ayuda, de lo que es ahora la era de Acuario, ¿no? Esto de hermandad, de sanar en comunidad, y lo vivo de esa manera. Y antes quizás no conectaba, entonces sí, puedo disfrutar de la danza, conocer los pasos y seguirlos y copiarlos, pero se produce la alquimia cuando conozco y entiendo, ¿no? Exactamente. De paso te pregunto, ¿es lo mismo entender que conocer? Que vos hablas mucho de esas dos terminologías. No, costó, pero lo entendí.
conocer es llenarnos de información. Hoy que estamos en la era de la información y que hacemos un clic y tenemos tantas personas hablando de lo mismo, porque es así, ¿no? Sí. Hoy, digamos, hace bastante tiempo, pero quizás antes de la pandemia, después de la pandemia, en vez de antes de Cristo, después de la pandemia, antes de la pandemia, como que lo espiritual o el autoconocimiento está en auge, obviamente. ¿Por qué? Porque la pandemia silenciosa es la que es neurológica, ¿no? Que ya viene de antemano el estrés, la ansiedad, los ataques de pánico, que parece nadie duerme, insomnio, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, pero esto tiene que ver con los cambios reales de lo que se nombra nueva era, que tiene que ver literalmente con un cambio neurológico en nuestro cerebro, porque estamos modificando nuestra manera de pensar. Más allá de eso, cuando estamos haciendo una transformación, cuando estamos dando ese paso hacia conocer, caemos en el mito de Adán y Eva. El fruto del conocimiento nos sacó del paraíso, porque no había entendimiento. Por eso, al sexto día se crea al ser humano, porque queda en este lugar infantil. Piensa que porque conoce, entiende. No, entender significa que vos tomás, o sea, para que lo entiendas voy a ir al grano. Yo puedo hablar todo el día, ¿sí? Sobre, supongamos, a ver, sobre nutrición. Imaginemos que soy nutricionista, imaginemos. Y estoy todo el tiempo hablando de nutrición y de cómo hay que modificar el comportamiento, qué alimentos comer, pero sin embargo, yo no puedo perder peso. Me cuesta mucho dejar las harinas y no tengo el fruto que estoy vendiendo de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo conozco, pero no entiendo realmente cómo funciona, porque inclusive hago la dieta que le digo a todo el mundo y que le funciona, a mí no, porque yo no entendí hacia dónde va eso. La palabra entendimiento significa hacia dónde tiende eso, porque el conocimiento no te lleva a la solución, el conocimiento es un entender, es decir, te tira como un hilo donde vos tenés que tironear para llegar al lugar. O sea que ningún conocimiento te da la solución, ninguno, ¿eh? Vos tenés que tirar del hilo. Entonces, por ejemplo, ¿viste? Yo escucho a alguien y entro a tirar del hilo, porque el hilo, la palabra hilo es palabra, es hilar. ¿Sí? Por eso la araña es un gran símbolo de la palabra texto, ¿sí? El texto, y por eso dentro de lo que es la psicología es tan importante hablar, y vos hablas, pero ¿qué pasa? Interpreta el interlocutor en base a sus conocimientos, y está hablando de esto, seguro que tiene un tema con la madre, seguro que... Y empieza a hilar propio, no a la persona. El hilo es interno de la persona que está, no, porque le tengo que dar... O sea, nosotros queremos solucionarle la vida al otro con los conocimientos, pero no queremos conocer lo que está sucediendo realmente en el presente. Por eso cuando en la India dicen tenés que estar en el presente, en el presente, en el presente, en el presente, no se habla de y estoy en el presente, no, se habla de estar ahí, de escucharte. Por eso el auriga, el cochero, esta carta número 7 del tarot, nos habla de ese carruaje que nos lleva a los dioses, la palabra. Pero es aprender a escucharla. Y uno piensa que escucha, pero no. El entendimiento está en escuchar. Oye, Por claro. eso, en la Biblia hebrea, lo primero que se dice es Shema Israel, escucha Israel. Israel es uno de los conceptos de alma, que el alma escuche. Y el alma escucha cuando no interpreta, cuando escucha literalmente la palabra. Pero para entender la palabra vos tenés que saber el origen de esa palabra. Entonces te lleva mucho estudio. A mí me escuchan siempre y dicen, wow, ¿cuánto sabes? Sí, pues parezco un diccionario. No, no todo, pero como voy hilando, una palabra me lleva a la otra, a la otra, a la otra, y uno empieza a tener mayor entendimiento, y hay palabras que desconozco y que las empiezo a conocer, luego las entiendo y las voy hilando con otras, y para eso tenés que estudiar los mitos, y tenés que estudiar la historia, y tenés que estudiar idiomas antiguos, porque la etimología nos va a llevar a otros idiomas, al latín, al hebreo, y entonces ahí vamos a tener que ir a los mitos. Entonces te lleva mucho tiempo el estudio de la palabra. No es tan fácil decir, esta palabra es buena o esta es mala. Eso es lo que hace la mente. No, no hay palabras ni buenas ni malas. Lo bueno y malo lo hace la mente dual. No Ujú. existe lo malo en sí, existe el error,
¿sí? No existe el mal dentro del el concepto de estos monasterios. No, no, el mal es un error que vos no conocés, no entendés algo. Entonces termina siendo un mal para vos, pero porque desconocés de dónde viene eso. Cuando vos conocés y Ujú. entendés, te liberás de eso. Y ahí aparece lo que es la bendición, digamos. Sí, de hecho, hay una parte que se sacó, se suprimió de la Biblia que decía el pecado te acerca a Dios, porque pecum viene de errar y Dios sería lo que está bien o lo aprendido, ¿no? Entonces, como que cuando vos te equivocas te acerca más a que aprendas. Y esa parte, bueno, la suprimieron de la Biblia, entonces queda como el pecado lo malo, lo que tengo que evitar, la culpa, porque hay toda una manipulación con el tema de las religiones, ¿no? ¿Qué hay detrás de las religiones y detrás de estos simbolismos? Para vos hay alguien que, o alguienes que fueron como adoctrinando la sociedad con los simbolismos del lenguaje y con dosificar los conocimientos. Viste que vos por ahí decís que quien busca el título copia lo que le dicen en la facultad, pero no piensa por sí mismo, no lo asienta, no lo aprende, o como vos hiciste en la escuela de ir juntando o tomando lo que a vos te sirvió y lo que vos alquimizaste de cada abordaje. Te dicen millones de preguntas juntas. No importa, la entiendo, la entiendo. El tema es que el sistema, ¿sí? El sistema, la sociedad, la comunidad está creada en base a generar esclavos, ¿sí? Es así, nosotros tenemos una educación de aprender a no pensar. La palabra educar significa vaciarse, no llenarse de información, significa cuestionar. Nada que ver a lo que nos enseñaron, ¿sí? A vos te hacen rendirte, amén, sin que emanes, sin que conectes con eso que se llama un estado de conciencia que es emanar. Cuando vos escuchás a alguien que habla y que emana con esa palabra, no que simplemente habla. Viste que hay personas que hablan y vos decís, hoy habla, me encanta, pero no emana. Y a veces la emanación hace que te metas en la historia, ¿no? Que emana algo más, porque está dentro de esa palabra. Entonces, la educación, pasa que cuando yo empecé a investigar, a ir más allá, mirá, digo, ¿todo está mal? No, es que está muy bien para algo, para un sentido. ¿Por qué? Y porque de alguna manera eh, hay personas que tienen que estar en un nivel de esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué esto es malo? ¿Hay alguien que quiera hacer mal? No, es parte del camino. ¿Por qué? Está dentro del mito, ¿no? Egipto, ¿sí? La palabra faraón, ¿no? Los judíos están presos del faraón. Faraón significa palabra mala, el que habla mal. Uno está preso de su palabra, ¿no? Siempre habla de uno mismo. Y está esclavo de eso. ¿Por qué? Porque dice que no, yo no me puedo ir de este trabajo, porque si me voy, ¿de qué voy a vivir? Uno mismo se hace esclavo por todos los condicionamientos que tenemos y creencias que están impuestas ahí. ¿Sí? Todos tenemos que salir de esa cárcel mental, pero hasta que no nos animamos a enfrentar ese miedo y a atravesar el desierto es innegociable, lo tenemos que atravesar todos, que es el vacío, la falta. Ahí van a estar las pruebas si realmente querés o no ir a esa tierra prometida. O sea, que no es que cuando vos, te voy a hacer este ejemplo, la persona se da cuenta por qué tiene un cáncer. Se hizo una sesión de bio, ¿sí? De biodescodificación, que es lo que estudia más que nada el tema de las emociones. Se dio cuenta de que tenía que ver con un tema con el marido por el que le había encontrado con otra mujer y ese shock emocional le generó, lo encontró. ¡Ah! Me doy cuenta y la emoción reprimida, genial. Está conociendo, lo está entendiendo. ¿Hasta ahí va? Está en Egipto. Su síntoma es Egipto. El faraón es su cáncer. ¿Sí? ¿Ves que si te lo hago en cuentito se entiende más? Es así porque lo escribieron así. No porque Claro. decís, ponémelo más claro. No, es que es claro contado en cuento. Pero si la gente no entiende qué simboliza cada cosa, claro, no entiende el cuento, se le queda como Claro. en Disney. Entonces, el faraón es el cáncer, Egipto era esa situación que estaba viviendo con el marido, esa situación, ¿sí? Porque no escuchó faraón al marido,
que le decía que quería tener sexo y ella decía que le dolía la cabeza. Porque pasan cosas para que pase lo que pasa, pero no nos queremos hacer responsables. El hijo de P es el otro, la pareja es un par, somos uno. Bueno, hasta ahí va. Entonces, se da cuenta, este es el faraón, esto es Egipto. Bueno, y ahora, porque siempre después de una sesión de lo que se hagas, ¿y ahora qué tengo que hacer? Al desierto, corazón, nada. Cuando le decís a la persona no tiene que hacer nada, solo tiene que caminar en el desierto y vaciarse de eso, quiere encontrar la tierra prometida en el otro paso. Y el desierto es esa prueba de algodón, es ese lugar donde realmente vemos si entendió o no. Porque hay mucha gente que conoce que el marido le pega. Hay mucha gente que conoce que el trabajo que tiene es una mierda, que es una esclavitud, que no le pagan nada y la desvalorizan. Pero sin embargo no se va. Y pasaba esto en el mito, ¿no? El pueblo de Israel le decía a Moisés que se querían quedar en Egipto, porque estaban muy cómodos. ¿Entendés que nos enamoramos del esclavo? Es así, nos pasa todo. Te enamorás de la torta que te hace engordar y te produce la diabetes. Te enamorás de la persona tóxica que te miente y te dice que te ama y después en sus acciones es otra cosa, ¿no? Nos mentimos constantemente, pero esto está en nosotros. Por eso venimos así, ¿sí? Y entonces atravesar el desierto implica atravesar ese vacío, la nada, ¿qué es? ¿Qué es la nada? En este caso de una enfermedad. Que vos vas a seguir teniendo el síntoma. Y el tema es, aunque vos tengas el síntoma, la acción que tenías que hacer, ¿la hiciste? ¿Aprendiste la lección de eso o no? ¿Entendiste por qué te pasó eso? ¿Sí? Y después vemos si entendió, si llega a la tierra prometida, que sería su salud, o no. Ahora, para una persona, uno dice, bueno, lo que tenés que hacer es dejar el marido, porque te hace daño, ¿sí? ¿Hasta ahí va? Sí. Entonces lo deja, ¿sí? Y el síntoma no se va. Y entonces, otra dice, no, lo que tengo que hacer es perdonar al marido. Lo perdono, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y deciden y el síntoma no se va. ¿Qué pasó? No es que yo no tengo que hacer nada con el otro. Porque eso que me pasa ahí es un espejo de lo que pasa adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el camino del desierto? Hasta que la persona no entienda que Dios está detrás de eso que llamamos problema y agradezca haber tenido ese problema para llegar a la tierra prometida, va a seguir pensando que el problema hay que tacharlo y sacarlo. Porque aprendemos en base al sacrificio. Sacrifico la pareja y me sano. Sacamos la mamá y me sano. No, no es por ahí, señora. Eso no significa que no lo tengas que hacer. Si no queda otra, hay que hacerlo. Pero la historia, el hilo, el entendimiento es tan personal de la persona que solo al escucharla sabes qué es lo que tiene que hacer. Porque no hay soluciones para todos iguales. Y esto es lo que a mí me sorprendió. Cuando me di cuenta que la solución no era para todos igual, que yo podía tener 10 personas con un mismo síntoma y la historia era otra y la solución era otra. Pero que si no escuchás a la persona no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y es la persona la que lo dice, porque acá está el libre albedrío. Si yo le digo al otro lo que tiene que hacer, aunque lo que tiene que hacer sea lo correcto, no le va a funcionar. La persona lo tiene que decir. Entonces mi trabajo es que lo diga. Y como lo dice, yo retenerlo dijiste esto. ¿Por qué? Porque si yo digo algo que no dijo, yo le estoy quitando su libre albedrío. Y eso se llama falso profeta. Porque da malos consejos, porque quiere llevarse el mérito. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo más difícil? Que la persona hable. Porque la persona habla y no quiere decir ciertas cosas y entonces uno preguntando va hilando. Y al hilar vas tejiendo ese hilo hasta que entendés
lo que realmente sucede en la persona, pero está en su palabra, no está en otro lado. Por eso en todas las Biblias vamos a encontrar el orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Y la gente va y ora, pero no se escucha. Entonces en la otra Biblia dice, pero escuchá, ay, yo sí me escucho, no, no es eso escuchar, ¿ves? Se conoce lo que es escuchar, pero no se entiende. Entonces, entender lo que es realmente la palabra es un viaje más allá, porque ahí empezamos a comprender de qué se trata, por qué tanta metáfora y tanto mito detrás de tantas sabidurías, y entender qué te querían enseñar, ¿no? No dónde apunta el dedo, sino dónde realmente señala. No quedarnos con la idolatría, porque terminamos haciendo ídolos, ídolos del camino que hicieron otros, que fueron grandes maestros, pero que nos mostraron el camino, no para que nos quedemos mirando la vida de ellos, A sino ellos, claro. qué hicieron con esa vida. Entonces es un viaje muy, muy profundo hacia entender. Y uno inicia y no termina. Cuando a mí me dicen, ¿cuántos años son alquimia? Ojalá, son vidas. O La sea, vida. yo cuanto más sé, más me doy cuenta que me falta tanto. Y digo, no termino nunca. ¿Sí? Y lo que voy aprendiendo y entendiendo y comprendiendo, lo voy procesando, lo voy probando y experimentando y luego lo enseño dentro de la escuela. Pero es constante el aprendizaje, no termina nunca. Y además tenemos una tendencia a estar en el automático o a repetir palabras sin, o sea, quizá por el contexto creemos que entendemos lo que significa y lo repetimos y muy pocas personas son exhaustivas con la etimología de las palabras, ¿no? Por ejemplo, persona, que viene de personarem, que era la máscara para que sonara, que se usaba en el teatro, y somos máscaras, depende en qué contexto. Yo me acuerdo que toda la vida decía, qué sé yo, come como en Lima Nueva, come como en Lima Nueva, y como a los 20 años me compré una Lima Nueva y me comió la mitad de la uña y dije, ah, era por eso que se decía come como en Lima Nueva. No, o sea, nunca me había puesto a pensar, o sea, repetía sin darme cuenta que era esa Lima y hace unos días estaba escuchando un podcast y hablaba de madre, padre o los parientes. Y dije, ay, la palabra pariente, que está pariendo. ¿Y son todos parientes o no? ¿No? Como que me vino esa palabra, tantas palabras como incorporarse, que corp es cadáver, y incorporarse es como morir a la ficción jurídica que somos, por ejemplo, desde el OPPT, que se habla de esta ficción jurídica que firmamos con el DNI y jugamos a este jueguito de la sociedad sin estar presente con todo lo que decimos, porque cada palabra va a hablar de nuestro inconsciente, de lo que traemos a nivel ancestral y de la niña herida, porque o el niño herido, porque estamos en el adulto con la niña reclamando, ¿no? Entonces, cada palabra nos va a llevar quizá a poder mirar esa herida. Nati, dentro de la escuela de alquimia, vos creaste lo que es alquimia femenina. ¿La escuela de alquimia es solo para mujeres o es para todos y hay una parte que es alquimia femenina? Bueno, alquimia femenina en su inicio fue solo para mujeres, pero ya a partir del año que viene se va a abrir la puerta para hacer alquimia femenina mixto, ¿sí? Para hombres y mujeres, porque no hay muchos hombres, es la realidad, pero capaz que porque a lo femenino les aterra, pero en realidad femenino se refiere a el concepto de femenidad, que es lo que está truncado, ¿no? O sea, la alquimia fue femenina porque los grandes alquimistas veneraban de alguna manera a la sabiduría. Es por eso que la sabiduría es femenina, porque es un gran útero, el santo grial es la sabiduría, ¿no? Y habla de eso, por eso es un código oculto, más allá de que en el inicio fue para las mujeres y le puse femenina por eso, desde ese lugar. Cuando empecé a entender lo que era la palabra femenina, dije, nada es al azar, ni siquiera lo que uno pone de manera incongruente termina guiándonos, ¿no? Pero bueno, la escuela en sí es la manera que yo tuve de volver a los monasterios, cómo se hacía realmente, ¿sí? Y porque yo quería ir a una escuela así,
siempre termino haciendo las cosas por un deseo propio, ¿no? Y no había, no existe, no existe y a veces uno se ilusiona, porque en el camino uno va aprendiendo y va haciendo cursos o cosas, especialmente en mis inicios, hasta que me di cuenta que sabía demasiado y sabía demasiado como para cuestionar eso que se estaba diciendo. Y entonces entraba en dualidad, porque yo no me quedé, no, o sea, me pasaba esto cuando quería entrar a la universidad, yo no podía estudiar las cosas porque alguien me las decía. Yo le decía, bueno, ¿y por qué es así? Soy como los nenes. ¿Y por qué? Es así. Bueno, pero ¿por qué? Entonces, como nadie me contestaba el por qué, porque la gente generalmente conoce, pero no entiende, entender implica ¿y por qué? Decime por qué. Si sabes el por qué es porque lo entendiste, si no, no. Se entiende que es tan clave esto, todos tienen conocimiento, pero no hay entendimiento. Entonces, cuando yo dije, bueno, el por qué no me lo va a dar el otro, voy a tener que yo investigar a ver por qué, a ver qué, lo primero, o sea, el primer camino fue a través de la meditación, ¿no? Siempre creo que todos entramos por ahí. Me invitaron a una meditación y por qué hay que meditar, ¿no? Cerrar los ojos y demás. ¿Y para qué? Para bajar el nivel de cortisol en sangre. O sea, ¿cuál es el sentido? No lo entendía. Digo, o sea, ¿qué aprendes? Sí, meditas y hay alguien por ahí que te va relatando, pero ¿cuál es ese? No entendía. O sea, el origen ancestral, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué? Me puse a investigar por mí misma porque pasaba lo mismo, ¿no? O sea, es porque es así. Y cuando empecé a investigar me di cuenta que tanto la palabra médico como meditar es lo mismo, es tomar medidas. O sea que es un momento donde cerrás los ojos y conectas para qué, para pensar y tomar una medida, una acción. No es para perder el tiempo. Lo que pasa a nivel neurológico, porque también tuve que estudiar neurociencias por mi parte, porque cuando yo apenas inicié con el estudio de neurociencia, me acuerdo que me anoté en un lugar donde, ay no, era tremendo lo que enseñaban con respecto a no pensar. Yo digo, no puedo seguir esto. No encajaba con lo que había leído. Digo, bueno, voy a tener que estudiar por mi parte. Entonces tuve que estudiar un montón de cosas por mi parte, pero por esto porque los maestros o los que expresaban no podían contestarme las preguntas. Yo no lo podía entender. ¿Cómo puede ser que no sepas? A ver, la célula, sos un biólogo, háblame de la célula. ¿Por qué acá se dice que es por la membrana celular y acá me dicen por los genes? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué es así? Claro, porque me doy cuenta después cuando estudias medicina de que le enseñan sobre la enfermedad y no sobre la salud. Entonces, claro, empezás a desilusionarte de eso que creíamos que sabían. Entonces uno empieza a estudiar medicina, empieza a estudiar literatura, mitología, empieza a estudiar neurociencia, bueno, decir, al final empieza a hacer el libro gordo de Petete. Y sí, porque terminás estudiando un montón de cosas para entender algo. Entonces, ¿cuál fue el gran tema? Digo, ¿por qué no hay un lugar donde se enseñe como se enseñaba antes? O sea, como se enseñaba eh, dentro de las escuelas iniciáticas. ¿Por qué? Y entonces digo, voy a tener que hacerlo. O sea, de la única manera, porque yo estaba estudiando demasiado y a dónde va a quedar todo esto, ¿no? Hay cosas que obviamente no se pueden revelar porque se necesita un vacío. Siempre digo lo mismo, hay cosas que no se pueden revelar porque necesitan de un vacío y no hay entendimiento para ese tipo de nivel de sabiduría. Pero Ujú. siempre son escalones, ¿no? Yo siempre tengo alumnas de hace muchos años, 8, 9 años, que están desde mis inicios, y siempre les digo, fíjense que a veces terminamos reviendo cosas de hace años atrás, porque todavía no hay entendimiento. Yo las voy mirando, ¿sí? Sigamos, vamos caminando juntas, cosas nuevas, pero cuando veo que todavía siguen preguntándome sobre mismos conflictos, digo, bueno, no puedo avanzar más de lo que estamos. Tenemos que ir avanzando a pasos más pequeños, pero avanzando al fin. Entonces, bueno, la escuela Nefer crea de alguna manera lo que son los monasterios antiguos y la manera de enseñar en base a lo que pude comprender, ¿no? De cómo se enseñaba a través de la acción, de la experiencia y de que la persona aprenda a escucharse por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas.
Entonces, la formación o la escuela Nefer en alquimia, digamos, para ser alquimista, es un proceso que puede durar años, cada uno puede decir, bueno, hasta acá llegué o sigue los años que necesite, pero además vos das formaciones, tenés incluso clases grabadas de un montón de temáticas que nos sirven para la vida cotidiana, ¿no? ¿Es así? No. No. Primero, no son formaciones, ¿no? Porque formación, información, es que otro te forme. No, ya entramos en la dualidad. No. Yo soy, yo siempre les digo, yo Clase grabada. soy un maestro que muestra cómo se hacía, no un maestro que quiere que le pidas un aval. Yo soy nadie para... Yo solo quiero que vos te des cuenta de quién eres, ¿no? Te hago como de espejo de alguna manera, obvio. Voy enseñando, voy hablando de mi propia historia personal para que se vaya entendiendo, pero el camino es individual. Que yo esté de este lado brindando herramientas es porque yo aprendí cosas que no están en ningún lado y el que tiene sed de esas herramientas va a resonar conmigo y quien no, no lo hará, ¿sí? Dentro de la escuela todos son talleres, porque es la Ujú. única palabra que concuerda de alguna manera con lo que es esa enseñanza, es tallarse. Yo te doy las herramientas, pero vos te tallás. Y esto es sacar el barro como la flor de loto para poder brillar, ¿no? Entonces hay talleres que son muy básicos, que son diferentes en base a las metas que tengas. Metas y dinero, se trabaja el tema ese. Metas y amor, se trabaja la sexualidad y la relación de pareja que proyectamos ahí, para que la persona haga ejercicios y se escuche. Si no los hace, no le va a servir de nada. Y si lo hace una vez y no lo hace dos y no se escucha, tampoco. Obviamente yo siempre estoy del otro lado, pasame el ejercicio y te hago de espejo para que escuche. O sea, la persona dice, ya lo hice el ejercicio, pues siempre me pasa lo mismo. Ya hice el ejercicio. Ah, ¿hiciste el ejercicio? Sí. Y bueno, le digo, pasámelo. Y dice, sí, pero no, no me sirve de nada, no entendí nada. Bueno, pásamelo, vos pásamelo y yo te lo leo. Y cuando leemos el ejercicio, que se lo hago en un audio, pues estoy todavía con el WhatsApp, lo que me dijiste, pero es lo que escribiste. Yo no estoy diciendo algo que me lo inventé o te agarré, pero no hay entendimiento. Entonces, cuando a veces hay días y días, porque tengo más de 400 mensajes. Claro, yo cuando llego al mensaje 300, fíjate que le entonces alguna dice, uy, esta está, porque repitiendo lo mismo, algún día me van a escuchar. Pero bueno, o sea, siempre después digo, no, no, no te vayas. Claro, pues repitiendo lo mismo, digo, no, ¿le estoy explicando mal? A veces digo, me dedico a otra cosa. Yo muchas veces pensé en dedicarme a otras cosas, ¿sí? Pero por esto de que no hago que me entiendan. O sea, digo, ¿seré una mala comunicadora? No, no, no. No, no, no. ¿Entendés? Aparte, esa Digo, gente es la que te ve todos los vivos, todos los días y necesita y más. digo, O hay que sea, vaciarse, claro. cada uno a Entonces, su tiempo. está dentro de la escuela los talleres básicos, que hay, o sea, hay para todos los gustos, ¿sí? Hay de amor, hay de dinero, hay de salud. Y después está lo que es alquimia, que ya es un proceso personal que es caminemos el camino como lo hicieron los grandes y las grandes iluminadas de la historia, ¿sí? ¿Qué es eso de llegar a ser iluminados? Y como siempre les digo, o sea, nosotros vamos a ir desde el mito a la parte científica, porque hay que unir esas dos cosas que unía la alquimia en la antigüedad y por la cual la dividieron, ¿no? Y entender que hay que integrar, llegó el momento de integrar la ciencia con el misticismo y de alguna manera entender esto de llegar de la tierra al cielo como un concepto filosófico, pero que también nos está hablando de anclar una información que está en un nivel de oculto, pero ¿por qué? Porque son los niveles de la energía, no la vemos a la energía, ¿sí? No la podemos percibir, entonces cuando se llaman ciencias ocultas, no porque te la esté ocultando,
sino porque no la podemos ver. Entonces, cuando hay gente dice, si no lo veo, no lo creo, pero es una ciencia oculta. No la podés ver o no podés olerla, o sea, con los sentidos físicos no, pero sí la podés entender desde otro nivel de conciencia. Pero la entendés cuando estás escuchando, si no, no. Cuando vos entras a escuchar, a mí lo que me pasó, que fue un flash, es Sos lo más. que, sí, fue un flash, digo, me estoy volviendo loca, tengo que dejar esto. Digo, está re bueno porque parezco drogada, pero no tomo nada. Pero es esto que produce, ¿no? Unas ciertas hormonas que se producen cuando llegas a un estado de conciencia y pareces drogada, pero no, no porque por algo que tomes, ¿no? O fumes. Entonces, claro, y digo, esto tiene relación con esto tiene relación con esto, con esto. Y cuando uno empieza a hilar las historias, tu historia también empieza a ser hilada de alguna manera. Y entonces empiezo a entender que toda mi vida fueron códigos de lo mismo que estaba estudiando. O sea, no había, eh, había demasiadas casualidades. Yo digo, no puede ser todo tan sincrónico, tan. Porque una cosa es una casualidad, dos casualidades, tres casualidades, cinco casualidades, seis casualidades, siete casualidades, ocho casualidades. Ahora, ¿todo es lo mismo? No, ya es como, mira para ahí, mira para ahí, mira para ahí, mira para ahí. Y digo, bueno, voy a tener que estudiar bien qué es esto de las señales, las sincronicidades, ¿no? ¿Qué es esto que se presenta y que me llama la atención y que lo verifico? Pero digo, pero qué casualidad. Ah, otra, ay, qué casualidad. Qué casualidad. Y digo, no, espera, ya acá hay algo físico, matemático. Cada tanto casualidad. Bueno, entonces, bueno, ahí creé lo que son los talleres de señales. Digo, bueno, todo esto lo tengo que volcar en algún lado, porque si no se pierde en mi memoria, Si no, sigo loca sola. porque lo tenés que bajar. Por eso mucha gente escribe libros para dejarlo plasmado en algún lado y dejar de pensar en eso, ¿no? Entonces ahí creé señales uno y señales 2 en lenguaje de los profetas, porque fue literalmente después de tantas sincronicidades soñar en otros idiomas. Yo digo, pero no. Y eso, bueno, me llevó a estudiar otras cosas. Y digo, llegué a esto que era una pregunta que tenía hace un montón de tiempo por un sueño. ¿Qué pasa realmente en los sueños? Y bueno, ahí también investigué que los grandes científicos como Einstein, todas sus revelaciones las tuvieron en sueños. Entonces digo, esto es un estado de conciencia y algo pasa cuando uno está durmiendo. Si bien cuando ya hace varios años hice o sea, fui a ver al físico Garnier con el tema del desdoblamiento y, y lo escuché y gracias a tener algunas bases de física y de neurociencias pude comprender muchas cosas que quizás la gente que estaba ahí no entendió J, No, sí, porque es chino no es mandarín. fácil. Sí, sí, Encima sí. él como que le falta emanar porque tiene mucha sabiduría, pero ahí, y obviamente le Claro. falta, se nos va mucho a los científicos y, y no entiende él lo que está diciendo entre líneas, que eso ya está escrito, ¿no? O sea, de lo que pasaba y de lo que pasa cuando uno duerme y que más que nada tiene que ver con el simbolismo que los egipcios tenían cuando hablaban de Isis, ¿no? De encender esas glándulas, pero más allá de eso, el estudio de entrelazar es lo que a mí me lleva a crear. Cuando empiezo a integrar, yo digo, ¿a qué me dedico realmente? O sea, porque ¿qué es lo que me gusta? Porque alguna vez se lo empiezo a preguntar. ¿Qué me gusta? Hablar de esto, hablar del otro, hablar de esto, hablar de otro. ¿Dónde está mi energía? Y yo digo, es que yo vengo a unir dos cosas que están totalmente divididas, porque no se entienden. Están divididas porque nadie las entiende, las conoce pero no las entiende. Y yo puedo entrelazarlas, entonces todo lo que se enseña dentro de la escuela tiene que ver con esta unión entre la ciencia y el misticismo y poder explicarle a la gente y que lo pueda entender cualquiera. Por eso yo puteo, habla, porque digo, de la única manera que me lo van a entender es entrando en esa sintonía, porque si no, queda como en este lugar
como de omnipotencia inclusive. Abstracto, sí. Y de, qué bien habla y no entendí nada. No, la gente se tiene que llevar a la vida, porque si no lo puede aplicar a la vida, ¿y qué sirve? O sea, para qué lindo que habla. ¿Cuánto sabe de las palabras? No, no, el tema de que la palabra es vibración, pero ¿qué es la vibración? Entonces es la pregunta, ¿no? ¿Y qué es la energía? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo funciona realmente? ¿No? ¿Por qué es esto? Ah, porque yo soy un canal de energía. ¿Canal de qué? ¿Qué sos? ¿Un canal de O sea, empezar a preguntarme, ¿no? Muchas cosas y también probar. Yo pruebo muchas metodologías. Obvio, gente que no me conoce, porque si no, caigo en la trampa. Voy a hacerme una sesión de algo porque obvio, a mí me encanta investigar. A ver si es verdad. Y me desilusiono mucho, porque me doy cuenta eh, que no se escuchan y solo puedo admirar a alguien que sé que lo que está hablando lo habla con sustento, es decir, que está escuchándome. No, me está vendiendo algo. Termino siendo una mercancía. No, porque esto... Y también hay yo, mucha gente que, bueno, a mí me pasó que atendí a muchas personas que hacen vivos y podcasts y libros y todo, y no se escuchan, ¿no? O sea, quizás les estoy reflejando lo que dijeron y no, porque se van a la mente. O sea, mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero poca carne, ¿no? Poco asentarlo, hacerlo cuerpo. es que Hay por mucha eso gente. está dentro del mito el conocimiento. O sea, si viene alguien que no hizo nada, es mucho más fácil que entienda. Ahora, el que vino Master en, ya probó el fruto. Ya probó el fruto y hizo de ese fruto una idolatría. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo me vacío de eso? ¿Cómo ayudo a eso? Y enseñándoles a pensar. Pensar no es lo que pensamos que es. La palabra pensar significa colgar y pesar, es una balanza. Por eso, para los egipcios, la balanza simboliza ese pasaje del alma, pero no es la muerte, ¿eh? Es el nivel de conciencia. Cada vez que estamos en un nivel de conciencia, pasamos por esa balanza. Si nuestro pensamiento, que es la balanza, y nuestro corazón, que en realidad el corazón tiene muchos secretos, eh, pero habla de la otra razón, unirse a la otra razón, que es la del alma, ¿no? Que tiene algo que ver biológicamente con el corazón, pero no lo voy a decir, un secreto. Por eso está todo el corazón, pero no por lo que simboliza el corazón, sino por una verdad científica sobre el corazón. Cuando el corazón sería la verdad del alma y la pluma es la palabra. Están equilibrados, pasás a un nivel de conciencia. Entonces cada uno tiene que hacer lo que el alma vino a hacer. Entonces, no tenemos todo el mismo camino. ¿Se entiende? Entonces, es decir, solo tenés que escuchar tu palabra para escuchar la voz de tu corazón, que es tu alma, y así llevarla a tu pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El conocimiento siempre ha sido el lugar donde nos quitan de la tierra prometida y nos hacen esclavos. Somos esclavos del conocimiento. Vos en uno de tus videos decís pensamiento, sentimiento y uno a conocimiento vienen con el miento de mente, ¿no? De mentos, Sí, mente. Eh, entonces no habría equilibrio ahí en esta balanza, ¿no? Porque no estamos escuchando la voz de nuestro alma. Nati, nos repasamos la hora, yo por mí hablaría 80 horas con vos, pero no me quiero exceder porque seguro tenés 400 mensajes de WhatsApp que contestar, pero sí me gustaría hacerte dos últimas preguntas. ¿Cuándo inicia Alquimia 2022 y la gente se puede anotar en cualquier momento del año o solo desde el inicio? Si es bien, online, si es presencial, siempre yo te hago 1000 en una, ¿viste? Para aprovechar el tiempo. bien. El día de Reyes siempre se abre la puerta de alquimia del ciclo nuevo, ¿sí? Porque es el día de los 6 de enero. alquimistas, ¿no? Ahora,
Va a ser online, ¿sí? Presenciales, solo niveles avanzados hay. Para primer Ujú. año siempre es online. Se pueden inscribir las personas que hayan hecho talleres anteriores, ¿sí? Talleres online, que están disponibles y los pueden adquirir cuando quieran porque están grabados, ¿sí? Hay de varios valores, o sea, muy económicos y algunos un poquito más elevados. Pero todos los talleres están disponibles para quien empiece este proceso. Y después, si quiere ingresar en la escuela, que ya cada año de alquimia son 9 meses más un mes más, que es la introducción en febrero. En febrero comienzan las clases, ¿sí? Cada módulo es salir de la esclavitud a ir al desierto. Por eso muchos inician, pero se quedan en el inicio, ¿sí? Todos quieren ingresar, hay mucha sed de, ay, yo quiero, me encanta, Pero quieren la tierra prometida y se en el quedan. ¿Por segundo paso. qué? Porque es mucho el trabajo interior, o sea, no es salir de la ilusión, entonces no es incorporar conocimiento, sino entrenarte para escucharte y entender realmente lo que venís a hacer, y eso no lo vas a hacer en un año, ¿no? En dos, en tres, vas a empezar a tener frutos, obvio, hay algunos que ya vienen trabajando y tienen frutos más rápidos, pero yo prefiero desilusionarlos de entrada. Mirá, es es un trabajo interior que te lleva muchísimo entusiasmo, muchísimo, porque entender te ilumina, te da más energía, pero implica que entiendas que va a suceder una guerra dentro tuyo, una guerra entre la bestia, el ego que está programado para repetir el pasado, y entrenarte para crear una mente nueva, ¿sí? Entonces, esta guerra en cada módulo es así. Entonces, cada módulo deja siempre a la persona en pruebas. Le empiezan a pasar cosas que se van trabajando en los módulos. Le digo, bueno, este módulo vamos a trabajar esto, prepárate. Porque ya desde el inicio en febrero les voy diciendo, bueno, entramos en el vacío, en la falta, en el agujero, ¿sí? Y después entramos en lo que es el proceso de la gestación, por eso es un simbolismo de el nacer, de alumbrarte, porque lo que estás haciendo en alquimia es alumbrarte, no partirte o parirte para irte y separarte de ti y de lo que eres. Y por eso estamos perdidos y decimos, ay, no sé qué quiero, no sé cuál es mi misión, mi vocación, porque te has parido, te has ido de ti, no te escuchas, no sabes quién eres. Entonces el camino de alquimia es un reconocimiento constante, pero es un conocimiento que uno va adquiriendo paso a paso. No es que un día te conoces, eso es mentira. Por eso quienes abandonan el camino no entendieron el mensaje. No es porque quiero que sigan a la escuela, no es que quiero que entiendan, es que cuando, por ejemplo, me dicen, ay, porque a mí me encanta alquimia, pero este año no lo voy a hacer. No me digas eso, decime que ya no querés más nada, que ya está. Pero si me decís eso es porque no entendiste nada de todo lo que estuvimos trabajando. Porque me estás diciendo que querés algo y que no lo vas a hacer. Por ende, no estás cumpliendo con tu palabra, no te has vaciado del ego y el poder está afuera. O sea, ¿qué hicimos durante todo este tiempo? No entendimos nada, nos conocimos. ¿Se entiende? Entonces es, no, porque yo no pregunto, ¿vas a seguir el año que viene? No, no, yo, el camino es individual. Yo estoy, me querés escuchar, te gusta, no te gusta, está genial, porque es así. Yo, es como que yo camino. El que quiera caminar conmigo, camina. ¿Sí? El que quiera caminar conmigo, camina y yo feliz de que lo haga. ¿Sí? Mi estudio lo cobro un valor porque me lleva muchísimo tiempo y porque es valioso, porque hay tanto valor en todo lo que dijeron. Es, va más allá. O sea, digo, y esto nadie lo sabe. ¿Sí? Y ese es el precio, ¿no? El precio de valorarlo. Y el que quiera recorrer el camino lo recorre porque lo siente, porque le gusta, porque lo vibra, pero es un camino individual, ¿sí? Yo acompaño, yo te escucho, yo freno, te doy un poco de agua, charlamos, yo sigo. Vos te querés quedar, está genial, pero no me digas que querés seguir caminando y que te quedás, porque ahí me desilusiono yo. Porque yo digo, todo el rato que estuvimos caminando no me escuchaste. ¿Se entiende? Ujú. Probaste el fruto y
pensaste que eso era alquimia y no un viaje a la maduración. Por eso es este niño, esta niña herida, somos todos que queremos salir de lo infantil, que es que el otro me reconozca, por lo cual hago todas las cosas para tener avales, títulos que me identifiquen con un todo que está afuera y que todo el tiempo me toma examen para que yo emane algo que quiero mostrar afuera, pero que no reconozco en mí. Y entonces un día llega al final de mis días y me encuentro contra el gran juicio. ¿Quién he sido? ¿Realmente escuché a mi alma o escuché a los demás lo que querían que yo fuera? Y entonces ahí, cuando la pluma de mi palabra y mi corazón se pesen en mi pensamiento, yo me daré cuenta si recorrí el camino o lo único que hice es llenarme de información para tomar una forma que sea complaciente para un mundo dormido. Amén. He dicho. Me encantó. Y la última, que le dije dos, la última es si vos atendés consultas también, das sesiones o solo te dedicas a los talleres y el acompañamiento que, y toda la energía, digamos, que eso conlleva. No hago más sesiones ya hace más de 2 años, pero ¿por qué no las hago? Las hacía. Porque el proceso es muy lento y me ponían acá en este lugar de, de, de maestro de bastón y empecé a notar que no, no es por ahí, ¿no? Que no. Entonces digo, bueno, eh, hago live totalmente gratuito, como una especie de sesión, donde escucho nada más, para que empiecen a entrenarse un poco con esto que trato de enseñar y que obviamente dentro de la escuela se brindan herramientas, pero no lo hago primero porque no tengo el tiempo para hacerlo, porque el tiempo yo lo dedico mucho a estudiar, estoy todo el tiempo estudiando, o sea, y cuando hablo de estudiar a veces estoy pensando, ¿sí? Pensando en algo y cómo, porque tengo una idea, pero no la puedo plasmar y estoy todo el tiempo así para poder enseñar algo que por ahí lo tengo en un lugar que está muy sutil. Y digo, ¿y cómo lo pongo en palabras? ¿Y cómo lo llevo a la práctica? ¿Y cómo lo puedo enseñar? Y entonces eso me lleva muchísimo tiempo y por eso no hago sesiones, pero sí están los talleres. Y cuando alguien hace un taller, por más que sea grabado, yo estoy del otro lado. La gente por ahí me manda mensaje al WhatsApp y dice, hola, tengo info de la escuela, y le mando, le reenvío toda la info, ¿no? Que ya la tengo guardada, la mando, mira el video, mira todo así, y dice, me gustaría hacer este taller. Bueno, genial. Una vez que entra, le digo, hola María, ¿sí? Hola Mariana, te acabo de agregar al grupo, cualquier duda o consulta. ¡Ay, sos vos! Sí, siempre estoy yo. Por eso te contesto a las 2, a la 1. Y por eso a veces te contesto al otro día porque tengo muchos mensajes, no te estreses. Pero sí, estoy yo del otro lado. Cualquier duda o consulta que tengas, vos vas a ver una grabación, sí, pero vos lo estás viviendo, pero no significa que por no estar en vivo vos lo vivís distinto. Lo vas a vivir igual, porque la práctica viene después, estés en el vivo o no. Entonces, míralo y lo que te pasa con el video te pasa con vos, ¿no? Hay gente que dice, se me traba el video. Vos estás trabada en lo que estoy No diciendo. funciona. Entonces yo le digo, ¿en dónde se te trabó? Cuando estás diciendo ta, 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 ta. Fíjate qué te pasa con ta, 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 ta. Es verdad. Bueno, date cuenta y vas a ver que ahora se va a destrabar. Y así, ¿no? Reiniciar, volver a iniciar y vas a poder continuar. Pero bueno, cada video es único. Yo digo que está vivo. Y me pasa a mí, porque a mí, yo me encanta estudiar, y a veces tengo ganas de escuchar a otro. Bueno, a todos nos pasa. Queremos escuchar, que alguien me ayude a mí. Yo envidio a mis alumnos, las envidio. Porque Quiero digo, una ¿cómo me Nati. gusta? Porque me gustaría poder llamar a una Natalia. Porque no hay, no hay. Y digo, ay, qué difícil. Digo, bueno, no, me toca esta, me toca esta. Entonces a veces
digo, bueno, pongo un video mío. Pues pongo un video, total, ¿viste cómo uno va, está haciendo las cosas y pone un video? Bueno, pongo un video mío, a ver. Y por ahí, yo mismo digo, ¿cómo llegué ahí? Porque yo me sorprendo de cómo llego a los lugares. Yo muchas veces digo, ¿de dónde me vino esto? ¿No? Uno Y dice, del ah, campo también, ¿no? Porque vos puedes tener todo el conocimiento y toda la experiencia, pero cuando estás con el otro ahí, se crea un campo que la información claro, llega, ¿no? sí. Entonces, quizá no es algo premeditado o la fórmula, o No, no, llega. llega ahí porque uno está abierto para recibir, ¿no? O para Eso. entender. Entonces uno dice, ¿cómo llegas acá? ¿Cómo? Pero es esto, cuando escuchás llegás. Si no escuchás, que a veces pasa, que no estás escuchando, estás en automático y no llegás. Pero te das cuenta enseguida por lo que emana el mismo video. Hay videos que emanan y hay videos donde está media apagada la Nati. Está media ahí, está ahí poniendo, señora, soy humana. Hay días que estoy recansada. Eh, pero sí, hay días que digo, "Buah", pero sí, sí, o sea, llegué a un nivel donde ya no puedo volver atrás, ¿viste? Cuando decís, uy, ¿por qué no me quedé donde estaba? Uno, cuando inicia un camino espiritual o de autoconocimiento, estaba mejor antes que no sabía nada, porque uno ahora es más consciente, ¿viste? Dice, antes sí, me Viste pasaban que, cosas. viste que los que se quedan ahí en alquimia es porque iban a estar mejor. Ahora está mejor, claro, digo, claro, uno está mejor, porque nos mentimos y nos encanta eso, pero bueno, el tema de tener a alguien de referente ayuda mucho a, Sí. a poder saber por dónde ir. El tema que el referente no se ponga en ese lugar de maestro. Mm. Entonces yo siempre estoy corriéndome así, porque a veces me atrapa el yo, porque siempre estamos todos ahí. Y digo, no, yo soy fiel al camino. Entonces yo siempre les digo, el camino es tu maestro. Yo soy una gran intérprete, ¿sí? Soy como una escriba de Egipto. Soy la que está al lado del sacerdote, a ver qué es lo que quiere decir esto, ¿no? Pero una traductora. Soy más o menos, te voy guiando, pero el camino lo haces vos, con cada paso. Y por eso yo me pongo tan feliz y tan alegre cuando alguien concreta su meta y yo la comparto, siempre las comparto en mis historias, pero porque realmente es como que el camino del otro también es mi camino. Y cuando se logra algo, cuando realmente la persona concreta solucionar algo, te da energía, pero te da energía porque sentís que vamos bien, que vamos Y bien, que somos y espejos y nos que, vamos acompañando. claro, y que obviamente la felicidad de uno es la felicidad del otro, y que siempre tiene que estar entender que el camino es totalmente individual, ¿no? Y que es difícil salirnos de el maestro y alumno, ¿no? Entendiendo Mm. que el alumno muchas veces es ese que le falta luz. Entonces siempre cuando se habla del maestro, el maestro es el que le muestra la luz que está dentro del alumno, ¿no? Y ese es mi trabajo, entender que el poder está dentro, pero que si la persona no va a enfrentar sus miedos, sus limitaciones, esa luz no se va a mostrar ante esa misma persona, ¿sí? Y es por eso Ujú. que el camino de alquimia implica atrevernos y tener el valor de obviamente conocernos a nosotros mismos. Qué hermoso, Nati, porque además, si bien el camino es individual, el proceso es individual, vamos contribuyendo a lo colectivo, a este proceso de sanación colectiva, ¿no? Que para eso vinimos en cierto punto, ¿no? Bueno, Nati, te honro, con todo mi corazón te agradezco, porque fue un sueño cumplido, una meta cumplida muy importante para mí, porque vos emanás y emanás muchísimo y sanás mucho más de lo que vos crees. Yo escucho siempre tus vivos porque realmente me van cayendo fichas o me asombro o me alumbro y me vuelvo a alumbrar con una sola palabra, con una mirada, con un gesto. Sos auténtica, sos genuina. Esto de hablar en el lenguaje que todos podemos asequir, digamos. Así que, bueno, de nuevo, gracias, gracias, gracias por tu tiempo, por tu energía y gracias a todos los que están ahí acompañándonos.
Gracias a vos, Bella, y bueno, espero que este vivo te sirva y le sirva a todos y que podamos haber aprendido algo, ¿no? Detrás de todas las palabras que dijimos y comprender que obviamente todos estamos acá haciendo un proceso personal y que lo importante es seguir dirigiéndonos a esa tierra prometida que es el cuerpo prometido, ¿no? Que nuestro cuerpo y nuestra alma vayan en sincronía y no divididos. Poder ir en la misma dirección para cumplir la misión que cada uno tenga que cumplir. Hermoso. Gracias. Nos vemos. Gracias a ti. Un besote enorme. Adiós.